Buena tarde, noche para todas las personas que consuetudinariamente nos acompañan en estos conversatorios de las 6 de la tarde de la Fundación Herencia, Liderazgo y Transformación. Hoy lunes 15 de septiembre de 2025 vamos a ver un tema que es de suprema importancia. Pronto no estamos muy familiarizados con ese tema, pero que indica también que podría ser una de las causas de la presencia de Estados Unidos en el Caribe y de todas estas tensiones geopolíticas que hay en el continente. El tema que nos acompaña o que nos pone a pensar es que estamos en una guerra, por no llamarlo de otra manera, de desinformación muy fuerte, y aquí hay una riqueza increíble, incalculable en este país caribeño que seguramente para muchos de nosotros su información es casi nueva. No tenemos mayor información ni de su historia, ni de su geografía, ni de su riqueza. Ah, Entonces, no podemos hacer otra cosa distinta que reflexionar, conocer un poco y preocuparnos por profundizar en estos temas que tanto nos interesan, además de cultura general, es porque nos afectan. Es porque esto es un territorio que está dentro del continente suramericano o el subcontinente suramericano, hablando de toda la masa territorial que es Latinoamérica y el Caribe. Bueno, entonces entremos un poquitico a conocer qué es lo que pasa allí para que vayamos formándonos una idea y al final resolvamos dos preguntas muy concretas. Primero, hablemos de qué es la región de las Guyanas o las Guayanas. Estamos viendo en el mapa. Son tres territorios que, sumado uno con otro, articulan un gran espacio, como vemos así por encima, llenos de ríos, de aguas, con una costa importante sobre el Caribe. Más o menos las tres suman una costa similar a la costa venezolana, el litoral venezolano, con límites con Brasil y Venezuela. Vemos también que de las tres Guyanas hay una que tiene una riqueza hídrica muy importante, que es la del centro, Guyana Holandesa o Surinam. Bueno, resulta que estos fueron, en medio de todos estos malos acuerdos que hicieron en la corona española y la ambición de las otras coronas por venir a expoliar, a robar, a saquear a el Nuevo Mundo, como lo llamaron, terminaron ocupando, después de una historia larguísima que no la vamos aquí hoy a tratar porque sería una cátedra completa y demás cátedras para cada una de las tres Guyanas, estuvieron ocupándola y fueron colonias. Pero particularicemos esta, Guyana, más conocida como Guyana Británica o simplemente Guyana ahora. Entonces las tres en conjunto, repetimos, articulan una zona que llaman Guyana o Guyanas o Guayanas, que significa más o menos como la tierra de las aguas, más o menos es como la traducción que se le daría. mm. Y resulta que aquí vienen cosas interesantes. Guyana Británica logró la independencia, Guyana Holandesa también logró la independencia, ya no son colonias, pero los franceses fueron más vivos y le dieron la vuelta. La convirtieron como un departamento del Estado francés, que se llaman departamentos ultramarinos, quiere decir que están allá lejos, lejos de las del territorio de la masa continental francesa, pero que son territorio francés dentro de su constitución y su país. Y por eso lo llaman
propiedades ultramarinas. Entonces ya nos queda otra cosa clara, aquí ya hay otro fenómeno geopolítico interesante. Dos que son ya independientes y una que definitivamente se quedó siendo parte del territorio continental europeo como parte de Francia. Para que vean ustedes que los imperialistas no solamente han sido los romanos ni otros, sino que en Francia también han tenido esa mentalidad toda la vida. Bueno, ya sabemos entonces tierra de aguas. Es más, en algunos textos de geografía antigua, no tan antigua, pero sí de hace 150 años, 100 años, se decía que la tierra de las Guyanas o Guayanas comenzaba donde marca la línea territorial del Caribe, bajaba hacia el sur, cruzaba por la desembocadura del Orinoco y se proyectaba hacia el Amazonas, a la desembocadura del Amazonas. ¿Qué querían decir con eso? Que aguas todas, o son regiones de aguas todas. Bueno, listo. Entonces ya nos queda un concepto claro de que hay tres Guyanas, por qué existen y cómo es la situación política y geopolítica más o menos ahora de esto. Aquí vemos que la Guyana Británica limita con Venezuela y que hay un río que la atraviesa por más o menos por la mitad, pero cargado hacia el oriente, quiere decir que hay Esequibo occidental y Esequibo oriental. Y ya vamos a ver la importancia de eso. El río se llama Esequibo. Entonces aquí tenemos ya un mapa que nos presenta algo más interesante. La República de Guyana, cuando se dice república, es obviamente porque no es gobernada por un rey, porque tiene tres poderes. Esa es la condición básica y esencial para que exista un Estado como república, o sea, que tenga Estado, tenga poder legislativo, ejecutivo y jurisdiccional. Entonces es una república, tiene esos tres características. Y aquí vemos que solamente hasta hace 60 años, 59 años, 60 los cumple ahora en mayo del 26, se independizó de la corona británica. Antes se llamaba Guyana o Guayana Británica. Naturalmente, por ese condicionamiento, el inglés es el idioma principal y lo tiene también con países o con islas vecinas, Gracia, Trinidad y Tobago, que es con la que más interactúa. Ya dijimos, tiene el límite occidental con Venezuela y Brasil y tiene el límite oriental con Surinam o antigua Guayana holandesa. Aquí hay unos datos importantes. Más o menos de 2016 se consideraba que era 773.000 habitantes. Los estudios posteriores que ha habido indican una baja tasa de crecimiento y más o menos se presume que está entre los 850.000 y 880.000 habitantes, pero no es una cifra exacta porque no han hecho censo. Eh, Tiene una gran cantidad de etnias y eso ya se les convierte en un problema porque hay blancos, hay negros africanos, hay indios, pero no indios como decimos nosotros a los indígenas, indios provenientes de India, ya que recuerden que al ser colonia británica, los británicos se encargaban de trasladar dentro de sus colonias a personas de un lado a otro. Por eso fue que en el caso específico de Mahatma Gandhi, él vivió un tiempo en Sudáfrica y muchos de los que lo acompañaron en la rebelión que él hizo, la rebelión pacífica contra la corona británica, eran surafricanos, pero estaban viviendo en India porque eran hijos de hindúes, de indios. Bueno, también hay indígenas americanos de los originales, de los autóctonos, hay portugueses, chinos y europeos no portugueses, gente que ha llegado ahí, y otros entre los cuales están nuestros paisanos, ¿no? Porque donde falten colombianos, entonces como que la vaina no está completa. Vemos una heterogeneidad de razas, de etnias, y desde luego, pues hay que sumarle ahí la mezcla, ¿no? El mestizaje.
que ha ocurrido entre toda esa gente. Es un país rico en fauna, en flora, en agua, en algunos recursos naturales, pero casi todos inexplotados porque al ver que la mayoría de población es hindú, han tenido el poder casi siempre y han tratado de manejar eso como si fuera con la mentalidad de la India y no con la mentalidad del desarrollo aquí. Y como ahora son independientes, entonces tienen las eternas peleas entre hindúes y musulmanes, hindúes y cristianos, y en esa mezcolanza que hay, pues cada uno tira para su lado. Eh, es un área de 215.000 kilómetros cuadrados, es decir, más o menos el equivalente a la quinta parte de Colombia. Eso para que nos fijemos una idea. Y desde luego, como toda nuestra América, tiene una historia, porque ahí se han desarrollado un montón de hechos, particularmente al ser colonia de los británicos, fue expoliada mucho tiempo y fue epicentro de actividades de todo tipo cuando un país coloniza otra región, una potencia. Entonces vamos colocándole chulitos. Tiene una posición geoestratégica envidiable, ya lo dijimos, costa sobre el mar Atlántico, eh, límites con Venezuela, límites con Brasil, con la selva, puede salir de la Guyana y avanzar por Venezuela y llegar hasta el Orinoco, y del Orinoco salir al mar también más adelante. Hay cursos de agua importantes, como ustedes lo ven. Su población es realmente pequeña, ya que al ser la quinta parte de Colombia, se calcularía, o guardando una proporción, se podría decir que debería tener 10 millones de habitantes y tiene menos de 1 millón, lo cual indica que la mayoría de su territorio todavía es virgen, afortunadamente. No ha llegado la mano del hombre a hacer daños. Tiene una potencialidad geoeconómica importante. ¿Por qué? Pues, con semejante costa tan hermosa, pues pueden explotar mucho la pesca industrial, no la artesanal, porque en eso estamos quedados los latinoamericanos, especialmente los tres caribeños principales de masa continental, Colombia, Venezuela y las Guyanas. No hemos sido capaces ni de ponernos de acuerdo para desarrollar una sola empresa pesquera. Y jamás nos pondremos de acuerdo conociendo nuestra idiosincrasia, pero tienen una gran potencialidad. Tienen dentro del territorio, como ya lo vimos, mucha agua, muchas especies, y podrían desarrollar una industria eh, turística, ecoturística importante, por mencionar algo. Y desde luego que en el interior de su país debe haber minerales y otros recursos aún sin explotar. Bueno, pero como todo tiene tiene problemas sociales, políticos, económicos y militares. Miremos aquí otra cosa. Resulta que cuando tratamos de los problemas sociales, políticos, económicos y militares, es porque aquí apareció en las costas, muy cerquita de Venezuela, unos yacimientos de petróleo impresionantes. Y entonces con las reservas probadas que ya están con estudios técnicos que han hecho empresas multinacionales que tienen poder para invertir, se calcula que quedaría siendo más rico que Emiratos Árabes, porque al tener tan poca población, el PIB se pegaría una disparada increíble. Habría mucho dinero por cada ciudadano. Pero como ya sabemos, tienen el problema de que son hindúes que andan pegando por allá, en que las vacas son sagradas y que un poco de credos raros que tiene esa gente. Y además que ellos tienen el poder y no le sueltan el poder a nadie. Corruptos a morir. Entonces este país no ha evolucionado. Entonces la duda que viene surgiendo desde el 23, cuando ya se corroboró esa riqueza tan impresionante en el Mar Caribe, es si ellos llegaron a encontrar como los Beverly ricos de la famosa serie de los años 70, el filón para volverse millonarios o la maldición de la riqueza del petróleo que ha caído sobre Angola, sobre Venezuela y otros países que han encontrado petróleo. Se fue el sonido, Luis Alberto. ¿Perdón?
¿Quién hablaba? El coronel No, que Giraldo. pensé que se había ido el sonido, se había ido el sonido, pensé. No, no, nada. Estamos. Entonces, decía que ese hallazgo de petróleo inmediatamente le abrió el apetito no a Venezuela, sino a China. Y resulta que aquí hay un límite del río Esequibo que nombrábamos ahora hacia el occidente. Hay un interés grande de Venezuela que ha sido histórico porque durante la guerra de la independencia, cuando era la antigua capitanía de Venezuela, eso, según los documentos que tienen los venezolanos, pertenecieron a Venezuela. Pero hubo un laudo arbitral de la corona británica que determinó que no, señor, que eso ya era vital, porque ellos lo han ocupado y que eso ha quedado de la corona británica, entonces que eso es territorio guyanés. Entonces, por eso es una de las razones que ustedes encuentran en la Constitución del 2000 o de 1999 del señor Chávez, en la cual dice que la Guyana, o mejor dice que los fallos provenientes de laudos arbitrales ilegítimos no tienen valor. Se está refiriendo a esto y parcialmente al fallo también que les dice que ellos no son dueños de Arauca como pretenden. Entonces, China, al saber que aquí hay tanto petróleo y tantos recursos, pues le da espuela a Venezuela para que actúe, pero detrás de ellos tienen las fauces abiertas. Desde luego Estados Unidos sabe muy claro qué es lo que allí sucede, tiene la claridad total y por eso es una de las tantas razones que envió los buques, la Fuerza Naval al Caribe para decirle al narcodictador de Venezuela, ni se le ocurra hacer una locura, pero ustedes escucharon al señor Maduro hablando y al señor Padrino que Venezuela puede atacar a Guyana o a Trinidad y Tobago si comprueba que desde ese territorio se está planeando algo contra ellos. Es una locura que quiere armar Maduro. Él sabe que Estados Unidos no se le compromete en una guerra dentro del territorio venezolano, pero él sí quiere una guerra en territorio físico, pensando que eso es soplar y hacer botellas. Entonces vemos que esta importancia geoestratégica aquí es valiosa, por eso la trajimos hoy a colación. Entonces miremos brevemente una reflexión que se hizo para CNN la semana anterior. Bienvenidos a Conectados. En este programa nos vamos a ocupar de esta parte del mundo, nos vamos a ocupar de Sudamérica, que está viviendo un boom productivo como nunca antes y que tiene que ver con un sector que es sumamente competitivo y que puede generar una cantidad de hechos importantes para las economías de nuestros países. Estamos hablando de Sudamérica y su capacidad como ninguna de generar petróleo. Se está trabajando como nunca en esta parte del mundo en él. Recurrimos al testimonio de Luis Alberto Villamarín. Él es especialista en geopolítica, está en Bogotá y a él le preguntamos si puede el boom petrolero de Guyana convertirse en una oportunidad o en una maldición de los recursos, como dicen algunos. Una infortunada multiplicidad de factores geopolíticos, históricos, políticos internos, económicos, sociales, culturales y de seguridad acumulados a lo largo de la historia de la joven nación de Guyana en el Caribe parecerían hacer una acumulación de factores negativos en cuanto a la riqueza súbita frente a la posibilidad que conduzca a una transformación económica de larga prospección. Las razones: porque la dirigencia política carece de experiencia, no tiene conocimiento de contratos petroleros, carece de una seguridad sólida, hay presencia de bandas criminales en el occidente del país y en las zonas costeras, no tiene una infraestructura económica, es un país que hasta hace unos años tenía casi el 50% de pobreza. Las reservas que se han encontrado son muy importantes, pero necesitan grandes inversiones y no tienen todavía el músculo financiero para manejarlas. De remate, la corrupción de la dirigencia política, que ha sido atávica e histórica en este país, no les permite tampoco tener una claridad. Y las luchas intestinas que hay por razones políticas o religiosas
se suman con incidencia negativa. Todo está por hacerse en Guyana y se requieren unos liderazgos basados en fundamentos de gobernanza y orientación hacia objetivos concretos de desarrollo integral, y al momento no se ven con claridad. Bueno, puntos en común que hay entre Brasil y Guyana. Bueno, entonces, como ustedes ven en ese breve resumen que se hizo para el popular programa de Conectados de CNN, que transmite desde Argentina para el resto del mundo, puntualizamos varias cosas. Una, la eterna corrupción. Dos, la necesidad de liderazgos con gobernanza, que al fin y al cabo es lo que nos interesa aquí. Tres, la parte histórica de cómo el país ha estado tan descompuesto. Cuatro, algo muy importante que es el know-how, o sea, el saber cómo, que no lo tienen ellos ni en la metodología de inversión, ni en los contratos de grandes explotaciones, porque nunca habían hecho eso. Y además habían vivido en un país casi que africano, allá atrasados, viviendo de las glorias británicas y con unas élites corruptas y descompuestas que de manera increíble, con tanta riqueza que se ve que tiene el país, tenía el 55% de pobreza hasta hace muy poco. No lo dijimos en el video, pero se lo agregamos aquí. A partir de que comenzó el boom petrolero, entonces empresas de todas partes del mundo que tienen poder fueron a dar inyección económica, pero entonces la corrupción por delante no ha permitido que se planee y se planifique y se desarrolle mejor este país. Y como si le faltara una cerecita al pastel, entonces les dio por construir una ciudad más o menos pensando en una Brasilia o en una Washington o en la que está construyendo ahí el señor Sisi en el Cairo de gobierno, y le está metiendo una cantidad de dinero grandísimo y se nota que viene mucha gente, pero eh, a pesar de los balances que presentan en los años de que la economía ha mejorado, en el pueblo sigue habiendo hambre, miseria, retardo, porque no hay un proyecto de Estado. Sin embargo, el presidente dice cada vez que lo entrevistan que eso es la novena maravilla, que él ya está desarrollando proyectos, que tiene contratos con no sé quién. Bueno, como todos los políticos del mundo, labia tienen para mentir. Entonces, por eso es que lo tocamos este tema y aquí es lo esencial para el análisis de geopolítica que vamos a hacer enseguida. Bueno, ahora miremos un poco la disputa, ya la habíamos mencionado, es que el río Esequibo es este, como ustedes ven, es un río grande, que más o menos coge la mitad del país, pero obviamente hacia la parte noroccidental le da mucho más territorio a Venezuela. Y Venezuela no solo que aspira a quedarse con esto, sino a ganarle de viveza a Brasil, que ustedes lo ven aquí. Brasil hasta el momento ha mantenido como un silencio cómplice con Venezuela, pero Brasil también estaría interesadito en tener no solo este pedacito, sino toda la salida al mar, ¿no? Obvio, obvio. Y tiene, pues aquí por eso vive gente que habla portugués, esa es la razón. Además, porque ya sabemos que en Venezuela, desde los años de la gloria petrolera, llegaron portugueses que también encontraron, sobre todo en la costa de las tres Guyanas, forma de desarrollar riqueza. Pero entonces entendamos que aquí al occidente del río Esequibo hay una zona que fue de Venezuela, de la Capitanía General, que se supone que no tendría esta forma, sino más o menos así, pero entonces ahí sí no pelea Venezuela con Brasil, ¿no? Pelea es con Guyana, a la que le puede mostrar los dientes, porque ya vimos todas las características, además de cerca de 1 millón de habitantes, se supone que su fuerza militar es muy incipiente, no tendría la capacidad para combatir con Venezuela. No se han atrevido, es porque el Reino Unido, cuando Venezuela como que les muestra los dientes, el Reino Unido dice, acuérdese que ellos tienen unos nexos con nosotros, con eso es que los paran. Pero probablemente por esa razón fue que el señor Trump, una de las tantas razones por las que murió la flota, para decirles quietos ahí que toda esta riqueza. ¿Por qué? Porque es que miren ustedes las vivezas del señor Maduro y su banda. Resulta que más o menos esto tiene una inclinación de 120 grados. Ustedes lo miran en un mapa, en un eje cartesiano, tiene 120 grados. O sea, un rumbo de 120 grados noreste, porque va del norte al este. Y en ese
espacio, pues usted proyectaría en el mismo sentido las aguas, el mar territorial. O sea, lo prolongaría 200 millas, como dice y la zona, de la zona económica exclusiva de sus costas hacia adentro. Pero resulta que la riqueza está aquí, preciso en este sitio. Es donde encontraron todos los yacimientos de petróleo. Entonces el señor Maduro no solamente que reclama que esto es de él, esta zona territorial, sino que todo lo que extiende en 200 millas es para ellos. O sea, garoso sí es, y como todos sus cómplices, con mentalidad de bandido para robarse lo que no les corresponde. Pero como históricamente no solamente es Maduro, sino la dirigencia venezolana, cada vez que había problemas internos, entonces revivía los problemas con Colombia aquí por el Golfo de Maracaibo, por los 14 puntos que no se han aclarado en la frontera, o revivía el tema del Esequibo, para que entendamos un poco la fenomenología geopolítica. Ahora recordemos aquí que vimos 4 causalidades de la geografía con la política. Y hoy vamos a trabajar mucho esta o a revisar esta, la causalidad número 3, que establece por un lado las estrategias y tienen causalidad o se relacionan con la seguridad mejor, con el desarrollo, con el bienestar, y esas a su vez inciden de manera de causalidad con la proyección geoestratégica del Estado, el crecimiento del Estado, miren ustedes cómo cala como anillo al dedo todo lo que vamos viendo, el desarrollo del Estado, o sea, el desarrollo es parte del paquete de estrategias y es parte de la proyección geoestratégica. Los nexos con el vecindario, y ahí tienen ustedes a Venezuela y Brasil, y esas dos tienen 2 brazos que llevan a algo que vimos, que es el posicionamiento en el contexto regional, global y local. ¿A qué le apuntamos con todo esto? Es que al ver esa descripción breve pero concreta que hemos hecho de la riqueza de Guyana y de cómo ha crecido o cómo está creciendo, entonces nos tocaría revisar estrategias versus proyección geoestratégica, seguridad versus crecimiento, desarrollo como concepto versus desarrollo físico, o sea, medible y verificable, bienestar interno frente a los nexos con el vecindario y determinar si Guyana con esa riqueza tiene posicionamiento en el contexto local, regional y global, o se le va a convertir como Angola y como otros países de la misma Venezuela en una tragedia y en una miseria tener tanta riqueza. Esto es para reflexionar. Luego vimos aquí esta lista, no la vamos a recordar porque el ejercicio está hecho, ya lo hicimos varias veces. ¿Cuáles son las funciones de un dirigente político? Entonces, representar y defender los intereses del Estado, formular políticas públicas, gestionar, administrar y proteger recursos, comunicar, liderar y estimular participación, supervisar y controlar, coayudar a solucionar los conflictos, que hay muchos, no solo los externos, sino los internos, etc. Entonces ustedes ven esa lista de mercado, entonces nos devolvemos, porque eso ya les hemos explicado varias veces y sería perder aquí tiempo valioso en el análisis que ustedes hagan. Vayamos entonces en la primera pregunta o en la primera intervención de Coronel Alarcón. Con base en todo este criterio de lo que es la causalidad de la estrategia versus la proyección estratégica, etc. Ahí están sobre el tablero. Concluyamos categóricamente de manera geopolítica, no con el corazoncito, ni con los credos, ni que yo supongo, no. Lo que ya vimos concreto, cómo está realmente la prospección del posicionamiento de Guyana en el contexto local, regional y global, porque también sabemos que nadie da puntada sin dedo. Y si Estados Unidos los protege de que Venezuela no les va a dar el petróleo para que no termine en manos de China, pues Estados Unidos también va a sacar la mano y poner la totuma y decir, bueno, ahora devuélveme. Entonces, con base en ese análisis o esas reflexiones que ustedes hagan, trabajemos sobre el primer punto. Causalidad número 3 de las 4 que vimos, hoy trabajemos la tercera,
estrategias y proyección para ver cómo está el posicionamiento local, regional y global de Guyana, con base, obviamente, en su riqueza que ha descubierto en esa mina de oro que se le apareció por circunstancia. Adelante, mi coronel. Con las buenas noches para todos los que no he saludado en el día de hoy, en esta noche. Vamos entonces con la respuesta a la primera pregunta que tiene mi coronel, teniendo en base o con base en el primer punto de las estrategias y proyección geoestratégica para el posicionamiento en el contexto local, regional y global de Guyana y su riqueza petrolera. Vamos a darle la palabra en primera oportunidad a la doctora Ethel, que ya lo levantó. Adelante, por favor, mi doctora. Muy buenas tardes, noches a quienes no saludé. Muchas gracias, mi coronel Alarcón y Villamarín, por un taller excelente, como siempre. Por la casualidad, es algo que inesperadamente creo que el mundo nunca creyó escuchar acerca de Guyana, la condición actual. Y bueno, los apoyos, por más que quieran tener la mordida bien afirmada, creo que van a tener que afirmar bien los dientes porque los van a perder en cualquier momento. Es crecimiento y desarrollo. Pero si tengo que quedarme nada más que con una sola, bueno, es crecimiento, porque el desarrollo está dentro de crecer y ojalá sea una bandera bonita en cuanto a que no se disturbie, porque los ambientes alrededor están muy infectados. Muchas gracias. Gracias a usted, mi doctora. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Mi coronel Alarcón, tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias. Un saludo especial para nuestro presidente, mi coronel Villamarín, muy amable por la exposición tan importante del día de hoy también. Y un saludo muy especial para todos los miembros de la sala que hoy nos acompañan. Bueno, ¿qué tal si de pronto, pues en lo personal, hago una analogía con lo que pasó en Arabia Saudita? Puede ser, se puede dar, donde eran pueblos que eran pastores, no sabían del petróleo, no sabían nada de estas cosas. También están rodeados de demasiados países conflictivos, pues en este caso están rodeados de allí de Venezuela con el conflicto que hay hoy en día. Pues me parece que pues allí yo veo que geopolíticamente, por ejemplo, Estados Unidos ya le echó el ojo hace mucho tiempo a este sector, a esta esquina de allí de Guyana, obviamente porque pues hay un interés con lo del petróleo. Pero también veamos lo de que es posible de que pueda haber un posicionamiento de acuerdo a lo que habla la causalidad de un contexto local, que pueda recibir una buena asesoría, una buena orientación regional y global. En este caso, por parte de Estados Unidos, que hayan intereses británicos, obviamente, y que pueda tener un buen desarrollo ese pedacito de tierra. Y digo pedacito porque, pues comparado ahí con Brasil, comparado con Venezuela, bueno, en fin, pues pueda volverse muy grande potencialmente. Mm, es posible que vayan a tener un desarrollo muy grande aprovechando este gran recurso que se les está presentando en este momento. Esperemos que sí,
y no lo que está pasando con el actual gobierno o desgobierno que tenemos en Colombia, que con toda la riqueza que tenemos antes la está parando. Bueno, allí esperemos de que sí avancen en el proceso, sí sea muy bien aprovechado y que de pronto no se emocionen con toda esa riqueza que puede estar llegando y se olviden del pueblo. Entonces termino con que soy optimista de que de pronto las cosas sí se ven bien allá, precisamente por ese concepto geopolítico que puede haber tanto de Estados Unidos como de la Gran Bretaña a este sector. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel Fuentes. Eh, Adelante, por favor, don Carlos, mi coronel Ramírez. Mi coronel, buenas noches. Cordial saludo a la mesa, a todos los integrantes. Mi coronel Villamarín, muchas gracias por la excelente presentación. Es frecuente y constante esa actualización. Muchas gracias. Eh, Realmente el tema es bastante complejo e interesante, geopolíticamente hablando. Yo creo que Guyana es un punto estratégico vital, es un área de interés estratégico y económico, obviamente para el que lo posee y domina esa región. Y yo veo que Estados Unidos, como decía por ahí una revista y en unas críticas, inclusive en televisión y todos los medios, no están de turismo. Ellos están allá con sus fragatas y todo su poderío naval, haciendo una estrategia y una disuasión, obviamente, desde el punto de vista del narcotráfico, pero no solamente eso, ellos tienen intereses mucho más allá de una protección, una proyección estratégica, geoestratégica de interés económico, de crecimiento, desarrollo y obviamente para fortalecerse ellos y poder tener esa parte y utilizarla. Obviamente el que tiene el poder, pues obviamente el sitio lo domina. Yo veo que si se hace económica, se hace un trabajo en pro de favorecer tanto a la ciudadanía que se encuentra en ese sitio y obviamente el Estado, que es pequeño, es de vital importancia que es materia prima local, regional y mundial. Y eso sería, yo creo que ahí solamente el interés no es el oro, el petróleo, yo diría que hay más, algo más allá. Y hoy día, si lo vemos con proyección en un escenario que es tipo nuclear, yo creo que hay algo más allá de minería. Yo diría que coltán, uranio, miramos esa parte. Y esto es de gran interés porque por eso estamos mirando para proteger esa región y interés económico común. Si eso se da, espectacular para Latinoamérica y todos los países de la región. Muchas gracias, mi coronel, muy amable. Muchas gracias a usted, mi coronel Ramírez. Adelante, por favor, con las buenas noches, mi general Hipólito Herrera. Muy buenas noches, mi coronel Alarcón y mi coronel Villamarín. Muchas gracias por esa excelente exposición y presentación. Buenas noches para todos los asistentes a la sala virtual. Pues realmente la circunstancia que se ha presentado en este momento en Guyana o que se viene presentando y con relación a la proyección geoestratégica, a Guyana le sucede como le ha sucedido pues a casi todos los países del mundo. Mientras no tiene los recursos naturales que le den importancia, pues lo dejan como la parte trasera, especialmente las potencias y los vecinos lo dejan o lo consideran como la parte trasera de la casa. Y una vez logra tener un posicionamiento como el actual, pues aparecen todos los intereses del poder
los intereses del dinero, de la política, de la gobernanza del gobierno y lógicamente atrae una serie de intereses que solamente van detrás precisamente de esos recursos. De modo que sería muy interesante que la comunidad, la población de Guyana, tuviera una visión geoestratégica y de, de posicionamiento y de desarrollo y de crecimiento hacia futuro, si es que está confirmado y comprobado que tiene esa cantidad de recursos, para lógicamente tener una visión de futuro, como digo. La clase política, la parte administrativa hicieran una correlación de esfuerzos los tres para proyectar al país los recursos, la población, proyectar su bienestar y su calidad de vida hacia un futuro. Porque o si no, de lo contrario, pues van a ser aprovechados para que los intereses del mundo, de de las diferentes potencias, pues vengan y se posicionen y se lleven los recursos y en el día de mañana esa comunidad quede disminuida desde todo punto de vista y lógicamente el país no se sabe qué situación vaya a quedar. De modo que realmente sería lo mismo que en particular nuestro país hacia el futuro también. Y sobre todo un detalle en particular, cuán importante sería que ya que la posición del gobierno de los Estados Unidos está allí haciendo presencia frente a dos situaciones, tanto de Venezuela como de la Guyana y de otros países pequeños, visionara cuál debería ser la posición de toda América en una integración total para lograr su protección, tanto de los recursos como de la seguridad y lógicamente de la organización de todas los gobiernos y las poblaciones para tener a futuro un bienestar, un crecimiento y un desarrollo para todos. Un poquito desilvanada la posición mía, pero creo que pues mirando el tema de la proyección que tiene la inteligencia artificial y lógicamente los intereses de la delincuencia criminal también sería muy importante visionarlo desde ese punto de vista. Me excusan por el tiempo, gracias, buenas noches. Y me ha faltado, gracias. Adelante, por favor, mi historiador Eduardo Patini. ¿Viendo fútbol? Buenas noches. Bueno, con respecto a la pregunta, bueno, yo pienso que Villana, si se lo proponen, si es consensuada, se puede posicionar en el contexto local, regional y global. En la medida que no produzca fenómenos de enfermedad holandesa y sepa aprovechar los recursos petroleros que se están hallando. Precisamente, había yo leído un artículo de la BBC en Internet que decía que Guyana puede convertirse en el Dubái de Sudamérica. Es decir, parece que ya están creando proyectos de inversión, especialmente inmobiliaria. Parece que hay proyectos de crear nuevas ciudades y muchas empresas, no solamente milanesas, sino de otras naciones, que están creando proyectos de inversión, no solamente de infraestructura, sino de tipo inmobiliario, pues producto de esta riqueza petrolera y pues en el 2024, si no estoy mal, sí, 2024, fue el país que más índice de crecimiento generó, de 38% frente a un 1% de crecimiento mundial.
en comparación con el resto de naciones, incluyendo Estados Unidos, China, India, que fueron promedios del 1%, mientras que Guyana creció 38%. Entonces, sí puede posicionarse en un contexto local, regional y global, siempre y cuando la dirigencia guyanesa se lo proponga, no genere fenómenos de enfermedad holandesa y sepa realizar los proyectos con planeación estratégica, como lo hizo Dubái, ciudad de Emiratos Árabes Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo. Siga, por favor, adelante, el coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues yo encuentro que Guyana tiene una gran proyección estratégica global a futuro, porque en primera medida, pues las perspectivas de, inclusive no solo del petróleo marítimo, sino también terrestre, porque a la larga el río Esequibo es una similitud pequeña del río Orinoco, y ya sabemos los grandes yacimientos que hay en el Orinoco, y que por lo tanto también es de presumir geológicamente que no solo los deltas de estos ríos, sino también sus trayectorias pues terrestres están con muchas expectativas de presencia de yacimientos de petróleo, porque muchos de estos, lo saben los geólogos, de estos yacimientos se encuentran en los viejos lagos o golfos de salida al mar, como el Golfo Pérsico, el Golfo de Maracaibo, el Golfo de México, etcétera, etcétera. Entonces, también porque está a medio camino planetario, es decir, está en la zona tórrida, aquí en la zona ecuatorial. Y con la gran ventaja de que si explota sus yacimientos, el transporte es muy fácil, porque casi que es en línea recta a dos grandes consumidores del hemisferio norte, como son los Estados Unidos y Europa. Entonces, el transporte sale mucho más barato. Por eso la importancia tan vital para Francia, por ejemplo, en el caso de la proximidad a los yacimientos de Libia, en el norte del África, porque le queda ahí a la mano, y para Italia y todos estos países europeos. Están muy cercanos. Entonces, en este caso es lo mismo. No tiene que cruzar canales interoceánicos ni estrechos interoceánicos. No tiene que dar vueltas como los que tienen que dar los petroleros cuando vienen del Golfo Pérsico hacia Europa, etcétera, etcétera. No es prácticamente que a tiro de fusil, como diríamos. Y por lo tanto a muy bajos costos. De ahí la importancia que, si hemos dicho ya antes, que si para los Estados Unidos es vital sus reservas petroleras, tanto naturales como las artificiales que tiene, que son gigantescas, donde almacena petróleo que compra en el mundo y lo almacena en sus fosas, son tan importantes como, por ejemplo, la proximidad de los yacimientos petroleros venezolanos, a los cuales prácticamente también considera casi que de su propiedad o de su vital importancia, precisamente por lo próximo. Pues en este caso, igual que Guyana, porque Guyana no está muy lejos de Venezuela. De tal manera que entonces, por esos intereses de los grandes consumidores del mundo, el uso del petróleo, la fuente de riqueza que es, y este posicionamiento global, pues Guyana tiene unas perspectivas de proyección geoestratégicas futuras muy interesantes y muy importantes. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel González. Mi coronel Giraldo, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches, mi coronel. Con la información obtenida el día de hoy, que para mí era desconocida respecto a la riqueza petrolífera de Guyana, superior o igual a Emiratos Árabes en proporción a su territorio, creo entender ahora sí el motivo por el cual Estados Unidos desplazó sus tropas y la Armada Americana al Caribe, con la excusa perfecta
de controlar el narcotráfico. Pero en últimas, estoy casi seguro que el objetivo principal de Estados Unidos es Guyana. Para nadie es un secreto que Venezuela debe muchísimo dinero a China y que no está pagando los diferentes préstamos que ha hecho, y lo que le interesa a China precisamente es que le pague sin importar qué gobierno se encuentre, si el de Maduro o el de Edmundo González o el de cualquier otro que venga. Entonces no podría uno mirar el posicionamiento en contexto exclusivamente local, exclusivamente regional o simplemente global. Toca mirarlo en conjunto. Me toca mirarlo en conjunto porque estoy casi seguro que inteligencia americana tuvo conocimiento de una posible incursión de Venezuela para recuperar el territorio en disputa, no por las vías diplomáticas, sino por las vías de hecho, y recuperar tanto el continente desde el río Esequibo hacia Venezuela, como toda la parte que corresponde a las aguas marinas, que es donde se encuentran precisamente los yacimientos. Y estoy casi seguro que esa intención era previamente acordada con China. Y lógicamente, esa proyección geoestratégica de Guyana es supremamente importante, no solamente en el contexto local, sino en el regional y en el global. Entonces, estoy casi seguro que esa presencia militar de Estados Unidos no va a ser de poco tiempo, va a ser de muy largo plazo, hasta que se pueda garantizar que no va a haber injerencia directa de Venezuela a recuperar el territorio y mucho menos de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Giraldo. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches para la sala. La proyección de las Guyanas en el contexto local, regional y nacional está muy limitada, demasiado limitada, casi que incipiente. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que ellos como república no tienen estrategias, no tienen planes para desarrollar una proyección geoestratégica, no tienen seguridad, no tienen un buen crecimiento, no tienen desarrollo, no tienen un buen bienestar. Es decir, no tienen los activos que necesita una nación para poder defender esa gran riqueza petrolera que hay en las 200 millas del mar territorial. Difícil que con estas carencias que acabo de enumerar puedan las Guyanas tener una buena proyección en el contexto local, territorial, regional, nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal, mi coronel Villamarín. Hemos escuchado los aportes de los presentes en la sala actualmente. Bueno, gracias. Vamos entonces con la segunda. Entonces vemos aquí ahora sobre el tablero las funciones mínimas que debe tener un dirigente político alrededor de la geopolítica. Está ahí la lista: representar y defender intereses naturalmente geopolíticos, estratégicos. Y ahí hacia abajo todo: formular políticas públicas con fines estratégicos y geopolíticos. Gestionar, administrar y proteger los recursos, desde luego con visión geopolítica, y así sucesivamente. Entonces, como esto es una lista tan importante y a usted le corresponde en este momento presentar ante su partido, su grupo de candidaturas que hay en los distintos campos, el legislativo y el ejecutivo, unas conclusiones de orden analítico de lo que vio, de lo que escuchó a todos los compañeros aquí, acerca de cuáles son los enfoques que debería darle la dirigencia política de cualquier país, así no solamente de Guyana,
en el caso de que se le apareciera una situación como la que vimos, y ya ustedes la examinaron geopolíticamente, ahora con esas funciones que se tienen como dirigente, ¿cuáles son los enfoques que usted escoge? Dos, tres, los que están ahí. Dice, bueno, trabajémosle a esto para que esa riqueza súbita que llegó ahí no se convierta en una maldición o en una desgracia. Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces, vamos a darle la palabra para la segunda respuesta a mi coronel Giraldo, que ya levantó la mano. Adelante, por favor. No le estamos escuchando, mi coronel Giraldo. Abra y cierre el micrófono a decir y le funciona. ¿Escucha ahí, mi coronel? Ahora sí. Adelante, por favor. Escogería entre estas funciones de un dirigente político la 2 y la 3. La 2, formular políticas públicas, y la 3, gestionar, administrar y proteger recursos. Toda vez que lo que se debe buscar en Guyana, y no solamente en Guyana, sino en todos los países, es tener políticas de Estado en todos los ámbitos, en seguridad, en educación, en salud, en inversión extranjera, en relaciones internacionales. Y creo que manejando este punto de políticas públicas como políticas de Estado, ahí sí entrar a proteger, a administrar y a gestionar esos recursos tan importantes que tiene Guyana en este momento, que pueden llevarlo a convertirse en una potencia económica supremamente vital, siempre y cuando tengan su dirigente la inteligencia de buscar con quién se pueden aliar. Y creo que lo van a hacer con Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Giraldo. Adelante, por favor, doctora Ethel. Y para comenzar tendrían que gestionar, administrar y proteger los recursos, pero no encuentro un empuje para poder desarrollar la idea, porque las políticas públicas sí se realizan, pero después de hacer toda una evaluación de los déficits, los problemas que puedan tener ahora, que son muchísimos, y bueno, y solucionarlos como sea, para tener un enfoque en prospección al futuro que les espera. Tendrían que tener un orden y una planificación muy buena geopolítica para que que sea positivo. Entonces, coadyuvar a solucionar los conflictos sería la primera cosa a hacer. Bueno, y trabajar en equipo, el tiempo sí, pero como que es muy normal hablar del tiempo. Una vez que está todo elaborado, representar y defender los intereses. Y eso es entre todos, porque lo dejo por aquí, porque hay mucho ruido. Disculpas, muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora. No sé, vamos entonces con mi general Hipólito Herrera. Muchas gracias, mi coronel. El primer punto que recomendaría sería necesariamente cumplir las funciones de un funcionario público, como es la del punto 3, que es administrar, gestionar, gerenciar y proteger los recursos, aplicando pues definitivamente la conformación de un equipo técnico, profesional y experto de muy alto compromiso ético y de transparencia, con el objeto de que el resultado a futuro
sea precisamente el que quiere la población. Desde luego, esas tres funciones son definitivas y son fundamentales y son las que debe ejecutar un funcionario que se encarga de gobernar y administrar un país. El segundo punto sería precisamente, perdón, con base en el anterior, formular las políticas públicas, ese equipo de gobierno muy responsable, formular las políticas públicas de futuro y lógicamente con base en ello representar y defender los intereses tanto en el contexto local, regional y global. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Ramírez. Muchas gracias, mi coronel. Consecuentemente, a la segunda pregunta que hace mi coronel Villamarín, en las funciones de un dirigente político en este caso, pues yo creo que es muy importante el trabajo en equipo y me diría por tres puntos importantes que están muy bien detallados. Sería comunicar, liderar y estimular la participación. Yo diría que ese punto de motivación y liderazgo a sus equipos de trabajo y equipos organizadores del gobierno es muy importante. Saber qué piensa el líder, conocerlo y asimismo haber una retroalimentación en ambas vías, en doble vía. En esa dirección, cuando se hace un PHBA bien claro de planear, hacer, verificar y actuar, y sabe para dónde va, obviamente estaría el segundo punto, que es las políticas públicas. Ahí generaría qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para dónde vamos. Cuando está ese azimut bien claro, un plan de gobierno bien sólido, sería muy importante para poder realizar lo que se está planeando. Y el tercer y último punto sería gestionar, administrar y proteger los recursos. Cuando ya se sabe en esa dirección para dónde vamos, obviamente ya entraría ese plan de gobierno a ejecutarse y todos los demás puntos subyacentes y consecuentes se van generando por sí solos dentro de una línea de tiempo de gobierno bien clara. Ese es el concepto, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel. Bueno, entonces se apareció toda esa riqueza y entonces el dirigente político, ¿qué va a hacer? Pues obviamente tendrá que rodearse de un gran equipo de trabajo, mantener unas comunicaciones sólidas y posteriormente a eso, pues ya tendrá que empezar a formular todo ese plan de trabajo, las políticas públicas para que toda esa riqueza se pueda pues precisamente darle la gestión necesaria, administrarla con todo el lujo de detalles y proteger esos recursos. Ya teniendo esos tres conectores, ya pues obviamente pues tendrá que haber una supervisión y un control para que todos esos intereses de todos estos recursos, de toda esta riqueza, dentro del ambiente geopolítico se pueda dar una representación a través de unos intereses de una economía global, política, bien diseñada para que ese buen mercado pueda llegar a un fin común que puede ser de toda la comunidad de su país. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo me voy por el punto número 2, formular políticas públicas, que también lo explicó el historiador. ¿Por qué razón? Porque, en forma general, todos los políticos de todos los países en todos los tiempos
tanto en el ámbito local como regional e internacional, deben estar concentrados. Es precisamente en eso, formular políticas públicas y más si son de nivel nacional y de interés internacional, para dictar la doctrina, la cultura, los principios, los fundamentos y el pensamiento colectivo de la nación sobre muchos temas. No solamente de la riqueza petrolera, sino la salud, la educación, etcétera, etcétera. Y dejar entonces que los particulares sean los que desarrollen los planes, las empresas, los negocios, la explotación, en este caso la perforación y la producción de esa riqueza. Para que no pasen precisamente cosas como la que le ha pasado a Venezuela, que por no tener esas políticas ni ese pensamiento estratégico y futurista, entró en conflicto hace más de 125 años, en 1899, finales del siglo XIX, con Guyana. ¿Por qué razón? Porque Venezuela se comenzó a acoger a los conceptos de antes de su independencia, conceptos españoles de la Nueva Andalucía. La Nueva Andalucía era una provincia antigua de España, grande, americana, y de ella hacía parte el estado de Cumaná, que a su vez se extendía hasta el Esequibo. Entonces comenzó a pensar también en el principio de Lutis Possidetis, pero lo dejó y lo ignoró. Y comenzó pues algunas negociaciones ya más bien tardías, y se le escogió como árbitro entre esa diferencia a Gran Bretaña y a Rusia, ignorando que Gran Bretaña podía tener muchos intereses, al menos históricos y sentimentales, de su poderío y su grandeza mundial en favor del Esequibo para precisamente consolidar su Guyana. Y tampoco tuvo en cuenta de que el otro árbitro, que era Rusia, pues simultáneamente, al mismo tiempo tenía conflictos entre esos dos árbitros, entre Gran Bretaña y Rusia. Había conflictos por la posesión de las posesiones centrales del Asia, como es el caso de Afganistán. En ese tiempo era provincia británica codiciada por los zares, porque los zares también querían Afganistán como camino hacia la posesión de su gigantesca colonia de la India. Y así, entonces, por no conocer estos estudios, estos intereses, todas estas cosas, entonces rusos y Gran Bretaña se pusieron de acuerdo en una solución que no favorecía a Venezuela, pero con el interés, al mismo tiempo, en compensación, porque siempre hay que dar y recibir, que entonces Gran Bretaña perdiera el interés que tenía sobre Afganistán para que pudiera primar el interés de los zares en ese mismo territorio. Solamente hasta 1981, cuando un señor inquieto, el señor Federico Martens, venezolano, se puso a estudiar todas estas intríngulis y escribió su libro muy interesante sobre ese conflicto, que tiene entonces ahora mucho que ver con el conflicto y los intereses venezolanos contra Guyana. De tal manera que si no se conocen estos aspectos históricos, he mencionado hasta de 1778, comencé hablando de eso, políticos y globales, entonces se cometen muchos errores y hasta se llega a permitir que se elijan árbitros que no le convienen precisamente al interesado en la negociación. Muchas gracias, y sale perdiendo, por supuesto. Muchas gracias para todos. Muchas gracias a usted, mi coronel González. Mi coronel Carvajal. Perdón. Eduardo Patiño ha tenido segunda intervención. No, coronel, esta es mi segunda intervención. Adelante, por favor. Bueno, gracias. Bien, yo pienso que basado en esta cuestión, a ver, pienso que lo primero sería representar y defender los intereses.
Luego, pues con un equipo altamente capacitado e idóneo en la materia, pues se debe gestionar para administrar y proteger los recursos, así como liderar y controlar para luego trabajar en equipo y mantener una comunicación con la población civil, para luego ayudar a solucionar los conflictos y por último supervisar y controlar con el objetivo de no caer en fenómenos en enfermedad holandesa, de evitar el fenómeno que ha pasado en muchos países subdesarrollados que tienen una alta riqueza petrolera, pero no han llegado al desarrollo como lo que ha pasado en Venezuela, otras naciones, o Ecuador, México y otras naciones. Entonces, es buscar cómo a través de esos recursos petroleros poder generar un desarrollo, como hicieron los países árabes, y diversificar la economía con el objetivo de que ya sea un país autosuficiente y cuando ya se acabe el petróleo, entonces ya pues el país sea autosuficiente porque pudo a través de esos recursos diversificar su economía y creó una planeación para lograr el desarrollo económico e industrial. Muchas Muchas gracias a usted, Eduardo. Finalmente, mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias. Los enfoques geopolíticos que le daría al partido serían dos. El primero, formular las políticas públicas. Se requiere el esfuerzo de la dirigencia política para formular esas políticas públicas que serían la respuesta a las carencias de seguridad, de desarrollo y de bienestar. Y el segundo enfoque sería gestionar, administrar y proteger los recursos. Gestionar es formular los planes estratégicos y buscar los apoyos internacionales que se requieran. Administrar quiere decir desarrollar y ejecutar esos planes estratégicos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Carvajal. Pues bien, muchas gracias a todos por sus intervenciones. Hemos dado respuesta a todas las preguntas que nos ha hecho mi coronel Villamarín en el día de hoy. Por lo mismo tanto, amén del agradecimiento, llamar la atención por la disciplina prestada y vamos entonces a ver las conclusiones del día de hoy y la bendición para esta noche. Mi coronel Villamarín, los micrófonos son suyos. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, cerramos justo a tiempo para no salirnos tampoco del lapso y hacer todo el ejercicio completo. Entonces, nuestro título de hoy, lo que pretendíamos entrar a reflexionar un poco, es si hay una riqueza súbita o una desgracia petrolera de riqueza para Venezuela, para Guyana. Hicimos una ambientación, luego ya entramos un poco en detalle a explicar qué son las tres Guyanas, por qué se llama la tierra y las aguas, qué es lo que ahí ocurre, cuál es el potencial que está sin explotar, cuál es su trasiego histórico, etcétera. Y luego hicimos unas reflexiones un poco más profundas de la posición geoestratégica, que luego muy hábilmente mi coronel González la complementó al explicarnos que tiene costas enfrentadas con Europa y no tiene nada de por medio que le impida enviar más rápido su petróleo que el mismo Golfo Pérsico, lo cual es una bendición para ese país si lo explotan bien. Y vimos también cuatro aspectos de formación geoestratégica valiosísima. Luego parte el video perdón, de los aspectos que son reales, que es lo que tiene en este momento sobre el escenario. Revisamos brevemente dónde está el problema de la disputa que Venezuela quiere revivir. Luego hubo un complemento interesante de eso de parte de Nicolás González que nos profundizó un poco más
de lo que ocurrió a finales del siglo XIX del siglo XIX con Venezuela, con el Oriente, que es esta zona de Cumaná, etcétera, aquí sobre la Guyana Esequiba y al occidente del río Esequibo. Luego pasamos a ver todo el contexto de la causalidad número 3 de la comprensión de la geopolítica, que todo lo que se haga en estrategia, seguridad, desarrollo, proyección, etcétera, debe apuntar al posicionamiento del contexto regional y global. Y pasamos de ahí derecho, directo, a ver la lista de las funciones de un dirigente político. Ya las repasamos porque las hemos visto. Luego nos devolvimos. Aquí, ¿qué pasó? Se nos perdió esto. ¿Qué pasó? Ya. Nos devolvimos a ver una pregunta concreta sobre la causalidad. ¿Cuál era el propósito de esto? No sentar una sola doctrina, sino reflexionar desde el ámbito estratégico y geopolítico y entender que hay una multiplicidad de intereses donde hay riqueza. Que también, mientras la riqueza no sea visible, no es atractivo para los que tienen el poder, porque siempre lo recordamos en nuestras causalidades, que en el fondo de todo esto habría que poner un rótulo, un sello que diga poder. Todo es por poder, poder, control, dominio, ejercer coacción, ejercer ventajas a favor del que tiene el poder, o sea, el poder para ejercer poder. Y se resaltó también que una de las altas probabilidades del movimiento del Caribe es porque hay una intención de proteger esos recursos por parte de Estados Unidos. También hubo una ponencia supremamente importante que todo lo que se ha supuesto en el desarrollo del posicionamiento del contexto local, regional y global de las Guyanas es válido porque tienen los recursos, están ahí y son recursos reales. Pero también puntualizó mi coronel Carvajal, dijo, sí, todo eso, pero mientras no haya seguridad, desarrollo y bienestar, con un plan estratégico de desarrollo, pues simplemente Guyana no podrá desarrollarse y quedará a expensas de los que tienen el poder. Entonces volvemos al tema del poder, cómo es que juega alrededor de esto. Y cada uno de ustedes nos aportó insumos valiosos, siempre mirando que el desarrollo y la geopolítica van de la mano, el crecimiento, los objetivos que se desarrollen a nivel nacional, si tienen coherencia, si tienen correlación, pero fundamentalmente que deben apuntar a que el país se posicione. Hubo posiciones varias esperanzadoras, casi todas, comenzando por la de Coronel Fuentes, que fue el primero que habló, que nos dijo que le ve muy buenos ojos, le ve un buen futuro, y otras todas fueron, pero con un condicionamiento a que primero se fortalezcan. Y ese es el temor que tienen los especialistas en el asunto, es que no les vaya a dar la famosa enfermedad holandesa, que la plata les entre por un lado y se vaya por otro, porque no tienen lo que tanto le criticaron a los árabes, que al fin lograron entenderlo y diseñaron un plan 2030 que llaman, y lo están desarrollando. Es diversificar la economía, porque la riqueza petrolera no solo que es fungible, que se puede acabar, sino que es que también ya hay tendencias en el mundo, y lo sabemos todos, de que poco a poco otras energías van a ir ocupando espacios y llegará el momento que así haya petróleo, ya no tiene ese mismo consumo. Por ahora está disparado y el consumo, y entre más petróleo se produzca, más baja el precio, y a los consumidores nos conviene eso, especialmente a los países que no son productores porque les sube muchísimo. No es lo mismo el precio de un galón de gasolina en Israel, que no es productor de petróleo, que en Colombia. En Chile, que no es productor de petróleo, es carísimo tanquear un vehículo. En Uruguay tengo entendido que pasa lo mismo. En Centroamérica es caro. Pero nosotros, solo por este sujeto que tenemos aquí, que vino nos lo subió, pero realmente era un precio asequible frente a lo que hay en el mundo. Entonces, síntesis nos queda de todo esto es que detrás de esa causalidad, para que haya posicionamiento, tiene que haber
una estrategia atada al crecimiento, al desarrollo, a los nexos con el vecindario, etc. Y luego vimos la lista de las funciones de un dirigente político, pensando en que cada uno de ustedes le lleva a su partido, a su grupo, unas reflexiones con base en lo que vio de qué está sucediendo realmente en Guyana, no que lo suponemos o que nos dijeron, no, sino con datos, con cifras, con realidades que vimos aquí. Y ya les pedimos, o ustedes participaron con sus aportes, de cuáles serían los enfoques que debía dar la dirigencia política. Como esto era un ejercicio teórico, pero de foguearnos, de hacer la actividad de aprender haciendo, como se dice en la pedagogía, pues escuchamos aportes valiosísimos, mucha incidencia en que a partir de las políticas públicas es que se puede proponer la administración, la gestión de recursos, protegerlos, pero que al mismo tiempo hay que supervisar y controlar, que hay que trabajar en equipo, que hay que defender los intereses. O sea, vimos un conjunto, que es a lo que siempre queremos llegar en nuestra actividad, que como vemos no hay una sola respuesta, hay alguna que debe tener más prelación que otra o ser el punto de partida, como las señoras cuando comienzan a tejer crochet, tienen que comenzar haciendo primero un nudo y a partir de ese nudo arrancan. Igual, aquí hay que hacer un nudo, hay que anudar algo y arrancar. Y entonces, pues escuchamos que la que tuvo mayores propuestas es la de formular políticas públicas, sin ir a decir que las otras no son válidas, sino fue lo que la votación nos demostró. Pero al final de todo el ejercicio distinto de que haya puntos varios de vista, es que acumulamos entre todos un contenido y que nos ayuda a llevar a la mesa del trabajo político, primero, más conocimiento, segundo, más herramientas, tercero, mecanismos para plantear y sobre todo temática para debatir y buscar los puntos en común, que es lo que falla usualmente en la política cuando se llega a debatir sobre ideologías. Entonces, cuando se debate sobre ideologías, sobre ideologizaciones, porque ni siquiera son ideologías, se entra en el choque, y el choque conduce a la violencia y a cosas como las que estamos viendo en muchas partes del planeta. Por ende, lo importante de esto es, tenemos esa conciencia de que hay que trabajar sobre lo que está fundamentado científicamente o por lo menos teóricamente por personas que se han preocupado por tratar de buscarle formas académicas a las realidades y desde esos puntos construir análisis para debatir en la política. Y claro, ya ustedes se imaginan si hay un debate político sobre algún tema y no se entra en esa conflictividad y a gritar y el que eche discursos más 20 julieros, sino el que mejor argumente con puntos como estos, pues sería hasta muy bueno. Debe ser hasta muy agradable hacer política así, pero nos falta mucho para llegar allá y eso es lo que hay que construir y seguir unificando. Mañana tendremos otra actividad igual, otro taller con el propósito de seguirnos fogueando, fogueando, fogueando. Ayer decíamos a alguien, le decíamos, ¿qué tal si la Escuela Superior de Guerra, con el curso del CAEM, todos los días cogiera a los señores que van a ser generales de las fuerzas militares y les tocara temas de geopolítica, que eso hay por montones, y que los analicen y que hagan el ejercicio como si estuvieran respondiendo ante auditorios o medios de comunicación con preguntas fuertes y críticas? Al final del año tendríamos a señores generales y almirantes muy bien preparados porque están, de tanto hacer el fogueo se les vuelve costumbre y entonces ya no salen a hablar por hablar, porque no sé si ustedes vieron a un distinguido general de la República diciendo que era que los bandidos de los comandos de frontera iban a isufructuar. Y entonces pensamos que se había equivocado, lo dijo 4 veces en la entrevista, estaba isufructuando. Entonces, si ni siquiera conocemos el idioma, pues eso es muy, muy triste, ¿no? Y quedamos ante los medios de comunicación con unos argumentos muy pobres, porque dice que el campamento estaba a 2 kilómetros del laboratorio donde le quemaron la cara al teniente y al soldado, pero que él no está seguro si era de las disidencias o no. O sea, ay Dios santo.
Entonces lo que nos falta es eso, formar, hacer este ejercicio y participar todos, y esto nos va dando más confianza para hablar en público y para argumentar. A todos, muchísimas gracias por su disciplina, por su colaboración, por su deseo siempre de aportar lo mejor que nos sirve a todos. Ninguno quedamos por fuera del aporte que da cada quien. Al contrario, quedamos más enriquecidos y así tendremos más argumentos. Que Dios nos bendiga y nos siga iluminando, y una feliz noche para todos. Gracias, mi coronel. Feliz noche a todos. Gracias. Gracias, mi amigo. Feliz noche para todos. Dios lo bendiga. Buenas noches para todos. Un abrazo. Gracias igualmente a todos. Gracias a todos. Que sigan usufructuando. Mi coronel Villamarín, una preguntita. Señor. ¿Será que hay que ir a invertir a la Guyana? Pues no soy especial,